hablar sobre el transporte ferroviario. El transporte ferroviario es uno de los transportes más eficientes en el mundo. Es uno de los modos terrestres más importantes, transportando desde mercancías hasta pasajeros. Su origen se remonta a la antigua Grecia, pero fue solo en la revolución industrial cuando este tomó un papel más importante. Un dato interesante del transporte ferroviario fue que en la Segunda Guerra Mundial fue utilizado más para transportar mercancías e incluso salvar la vida de las personas que huían de los alemanes. Era así como las personas se escondían en los vagones del tren y con base a esto huían y eran escondidos y tapados con la mercancía que éste transportaba. Bueno, a continuación les diré algunas características del modo de transporte ferroviario. La primera es la capacidad de la carga. Bueno, los trenes pueden transportar grandes volúmenes de pasajeros y de mercancías en un solo viaje, lo que lo hace ideal para el transporte masivo. Bueno, la segunda característica es la eficiencia energética. Los trenes son más eficientes en el término de consumo de energía por tonelada o kilómetro o pasajero kilómetro, en comparación por otros medios de transporte que sería carretera o aéreo. Bueno, la tercera característica es menor impacto ambiental. Bueno, generalmente el transporte ferroviario genera menos gases de efecto invernadero y contaminantes por unidad de transporte que por otros medios de transporte, especialmente cuando se utilizan trenes eléctricos. Bueno, la cuarta característica es la confiabilidad y puntualidad. Los servicios ferroviarios suelen ser más eficientes y confiables debido a su operación de vías dedicadas, lo que reduce riesgo de tráfico y congestión. Bueno, la quinta característica es la seguridad. Bueno, el modo de transporte ferroviario es uno de los medios de transporte más seguros, con una baja tasa de accidentes a comparación con otros medios de transporte como el carretero. Bueno, la sexta característica es la interconexión. Bueno, el transporte ferroviario permite la interconexión eficiente entre otros medios de transporte, como puertos, aeropuertos y estaciones de autobuses, facilitando el transporte internacional. Bueno, la séptima característica es el desarrollo económico. Bueno, las redes ferroviarias pueden fomentar el desarrollo económico regional y nacional al mejorar la accesibilidad y reducir los costos de transporte de bienes y personas. Bueno, yo les voy a explicar un poco acerca de la infraestructura del transporte ferroviario en México. Como principal punto tenemos las vías férreas. Esta está constituida por la Red Ferroviaria Nacional, que tiene aproximadamente 29.914 kilómetros de vías dentro del país. Estas están subdivididas en 4 puntos más. La primera es que tenemos 17.360 kilómetros de vías principales y secundarias, 4.474 kilómetros de vías auxiliares, como por ejemplo patios y laderos. Tenemos 1.555 kilómetros de vías particulares y 3.525 kilómetros de vías que están fuera de operación. En el caso del primer punto, que son las vías principales y secundarias, tenemos algunos concesionarios que más adelante vamos a explicar acerca de estos. Como segundo punto tenemos las instalaciones ferroviarias. Tenemos los puertos ferroviarios que dan conexión a puertos marítimos como el de Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, entre otros. Estos dan lugar a que pueda haber un transporte intermodal entre el modo ferroviario y el modo marítimo, ya que permiten el transporte de carga entre los dos modos. También tenemos los patios ferroviarios. Estos son principalmente para la clasificación y maniobras en el caso de cargas. Como tres ejemplos tenemos el de Torreón, el de Lecharé y el de Pántaco. De la misma forma tenemos cruces a nivel. Estas son intersecciones entre vías férreas y carreteras, permitiendo así el transporte intermodal, en este caso el transporte ferroviario y el transporte terrestre. Y como lo mencioné, esto nos permite pues tener un equilibrio entre estos dos transportes y mejorar un poco la economía del país. De la misma forma y como último punto, pero no menos importante, tenemos las terminales de carga. Estas son instalaciones concesionadas y permisionadas por algunas empresas que permiten la carga y descarga de mercancías. También tenemos las estaciones de pasajeros, que como sabemos, pues los trenes transportan pasajeros. Y pues hablando un poco de las empresas que concesionan estas vías, tenemos a Ferromex, que es la empresa más importante en vías ferroviarias que conocemos dentro del país.
la cual cuenta con 4 puertos fronterizos. Es decir, permite la entrada de mercancías y salida de mercancías de Estados Unidos por medio del transporte ferroviario, siendo más eficiente, más seguro, menos costoso y todo lo que ya sabemos que tiene de ventajas. También tenemos a Kansas Southern de México. Esa es una empresa canadiense, como ya sabemos, que fue la, como digamos, fundadora de la locomotora La Emperatriz, que pasó por aquí por México y que transportaba carga y pasajeros. También tenemos a Ferrosur, que junto con la empresa anterior Kansas Southern de México, opera el ferrocarril y terminal del Valle de México. Sabemos que la infraestructura ferroviaria permite el transporte eficiente de carga a lo largo del país. Hablando un poco de datos históricos, tenemos que en 2022 movilizó 77 millones de toneladas de carga durante este año. Tenemos 6 principales rutas del transporte ferroviario en México, las cuales incluyen la Ruta del Pacífico. Conecta el Pacífico con el Golfo de México, pasando por ciudades como Chihuahua, Torreón y Saltillo. Ruta México, Veracruz, Coatzacoalcos, Salinas Cruz. Une la Ciudad de México con los puertos del sureste, como Veracruz, Coatzacoalcos y Salinas Cruz. Ruta México-Nuevo Laredo. Conecta la Ciudad de México con la frontera norte en Nuevo Laredo con conexión a Estados Unidos. Ruta México-Tampico. Une la Ciudad de México con el puerto de Tampico en el Golfo de México. Ruta Acámbaro, México-Oaxaca. Conecta la Ciudad de México con el sur del país, llegando hasta Oaxaca. Ruta Monterrey-Tampico. Une la ciudad de Monterrey con el puerto de Tampico. Además, existen otras rutas regionales y de cercanías, como el tren suburbano del Valle de México y el tren interurbano México-Toluca. Bueno, en este punto les voy a explicar el equipo de arrastre y contención de carga que se utiliza en el modo ferroviario. Les voy a dar algunos ejemplos de ello. Existen locomotoras eléctricas. Estas, pues, como su nombre lo dice, utilizan corriente eléctrica para su manejo. También vienen lo que son locomotoras diésel eléctricas, que estas están hechas de motor diésel, pero a su vez también generan electricidad. Hay locomotoras que son diésel y pues también como su nombre lo dice, pues su motor específicamente funciona con diésel. Hay locomotoras a vapor, que pues estas son motores a vapor que, como ya lo sabemos, la mayor parte de esas locomotoras funcionan a carbón y entre otros componentes. Procedo a explicarles los equipos de contención. Les voy a dar algunos ejemplos. Los equipos de contención, digamos, se podría decir que son el medio por el cual se está transportando la carga. Como hemos visto, si hemos tenido la oportunidad de ver alguna vez algún tren, hemos visto que varios de ellos pues transportan vagones de carga, en lo que algunos de ellos pueden variar, pueden ser cerrados, abiertos. Muchos de ellos transportan mercancía a veces a granel o transportan mercancía paletizada. También existen las góndolas son vagones abiertos. Estos son especialmente utilizados para transportar granos, semillas, entre otros. Las tolvas, que se utilizan igual para transportar a granel. Los vagones de plataforma, como es muy raro ver este tipo de vagones, pero también se utilizan para utilizar cargas extremadamente pesadas, ya que pues es un poco seguro, pero facilita el movimiento de mercancías, pero no tan seguro, ya que no está protegido, digamos, en un cierto espacio y va a la intemperie. También existe lo que es vagón cisterna, que especialmente es utilizado para transportar líquidos como puede ser petróleo, gas LP, entre otros químicos para la fabricación para ser utilizados en la industria. También viene siendo lo que es el vagón doble para transporte de automóviles. Esto se refiere a que los vagones utilizados dentro de los contenedores se transportan carros, por así decirlo, acomodados en un cierto modo para que pues se entren una cantidad de cada. También viene siendo lo que son los contenedores intermodales, que esto se refiere a que se puede llevar por otros modos de transporte. Los sistemas de fijación y seguridad,
que pues esto se refiere a que más que nada, digamos, las medidas y sistemas que utilizan para prevenir algún accidente y para que pues, las cargas sobre todo lleguen con bien a su destino, ¿no? Como ya sabemos, pues la mayoría de las cargas por modo terrestre pues sufren accidentes, pérdidas, que algún percance en carretera, ¿no? Entonces por esto este medio pues es un poco más eficaz, por así decirlo, ya que es un poco más rápido, disminuye riesgos como por ejemplo accidentes, pérdidas de mercancía, robos, entre otros. También el sistema de amarre pues es por correas, esto en algunas veces pues bandas o cadenas. También están las barras de carga y paneles de seguridad. A continuación voy a dar 5 ejemplos de la tipología del modo ferroviario. Bueno, el primero es el transporte de pasajeros. Este incluye trenes de cercanías, regionales y también de largas distancias en altas velocidades. El segundo ejemplo es trenes de mercancía, utilizado para mover grandes volúmenes de carga a larga distancia. El tercero es trenes unitarios. Este se encarga de transportar un único tipo de mercancía, como carbón, minerales y hasta productos químicos. Bueno, les hablaré sobre el cuarto ejemplo y es el de trenes de contenedores. Este es especializado en el transporte de contenedores estándar. Bueno, por último y no menos importante están los trenes eléctricos. Este utiliza motores eléctricos alimentados por líneas aéreas de catenaria o mediante un tercer riel. El transporte ferroviario es una forma eficiente y sostenible de mover personas y mercancías a lo largo de largas distancias. Ofrece ventajas como la capacidad de transportar grandes volúmenes de carga, la reducción de emisiones de carbono en comparación a otros medios de transporte, la fiabilidad en términos de horarios y tiempos de viaje. Sin embargo, también enfrenta desafíos como la necesidad de modernización en infraestructura, la competencia con otros medios de transporte y la seguridad en las vías férreas. En general, el transporte ferroviario sigue siendo una parte importante del sistema de transporte global y tiene el potencial de desempeñar un papel clave en la movilidad sostenible en el futuro. Ferrocarril. Medio de transporte del siglo XIX y XX que dio modernidad, progreso e inversión al país. Facilitó la creación de un mercado externo hacia Estados Unidos y Europa en el puerto de Veracruz y Tampico.